El juez y las brujas. Escrito por Guido Pagliarino. Traducido por María Novas. Narrado por Vanessa Gómez. Publicado por Tech Time. Prólogo del autor a las dos primeras ediciones. Esta es una novela ambientada en una época de histerias religiosas, de caza de brujas, y de la mujer considerada como una cosa, a pesar del ostensible precepto cristiano de amar al prójimo y la afirmación neotestamentaria de que no hay más hombre ni mujer, sino que todos somos iguales ante Cristo. Aunque se trata de una obra de narrativa, he tratado de imaginarla con la mentalidad del siglo XVI. Como saben los historiadores, al mirar al pasado hace falta eliminar, en la mayor medida posible, la sensibilidad contemporánea, ya que de otro modo nos arriesgamos a hacer juicios ahistóricos. Por ejemplo, hoy la pena capital se juzga normalmente como algo atroz, pero en el siglo XVI se consideraba el castigo lógico, y se pensaba que el asesino arrepentido expiaba con la muerte todos sus pecados, ascendiendo así al paraíso. Como veremos, ya había en cambio quien luchaba contra la tortura, mucho antes que Beccaria. En la narración intervienen personajes de ficción y otros que vivieron realmente. El propio protagonista es una figura histórica, cuyo nombre persiste por su tratado contra la brujería. Se sabe que era abogado. No consta que fuera juez pontificio, como yo lo he imaginado. Lo he retratado como un hombre incapaz de reírse de sí mismo. He tratado de introducir ironía y humor negro, involuntario en algunas de sus actitudes, y sus descripciones y consideraciones. El abogado Poncinibio y el terrible Dominico Spina también existieron realmente, además de, naturalmente, los grandes personajes históricos a los que nos referimos en la obra. También existió el endemoniado Balestrini, pero residía en el Piamonte y no en el Lacio, un caso que se podría calificar de mitomanía y esquizofrenia con instintos suicidas. El joven obispo Micheli es por el contrario un personaje de ficción, aunque es una imagen de algunos altos prelados que fueron acusados de herejía, porque practicaban la caridad evangélica, los cardenales Pole, Sadoleto y Morone. He mantenido a este último en el fondo, acechante. La idea de la novela se me ocurrió después de una investigación sobre la caza de brujas, que trataba de entender al menos las razones histórico-sociales de tal barbaridad en el culmen de la época del Renacimiento. Lo que conseguí averiguar está sintetizado en las consideraciones del abogado Poncinibio, el obispo Micheli y el caballero Rinaldi, y en cierto momento de la obra del protagonista. En el siglo XVI persistía la forma elocutiva vos, pero ya junto al usted que lo estaba sustituyendo. He preferido ésta por ser natural, tanto para mí como para la mayoría de los lectores, dado que el vos sólo pervive en algunas zonas meridionales de Italia. He tratado, a veces pretendiendo hacer sonreír, de usar un lenguaje que, aunque siga las normas generales modernas, recordase en general el del siglo XVI. Guido Pagliarino. Capítulo 1. En el año del Señor de 1517, siendo un joven de 26 años, yo, Paolo Grillandi, jurisperito, fui nombrado juez ad latere en el Tribunal de Roma, donde comencé a aprender del juez general, Astolfo Rinaldi, la práctica de los procedimientos contra todo tipo de criminales, y principalmente contra las servidoras del mal llamadas brujas. Mucho antes de mi ingreso en la magistratura, desde que Inocencio VIII promulgó en 1484 la bula Summis Desiderantes, que sancionaba oficialmente la guerra a los malignos y malignas y precisaba los criterios para distinguirlos, se había celebrado innumerables procesos por brujería, muchos más que antes. Su santidad había entendido que había aumentado en mucho el número de personas, hombres y sobre todo mujeres, dedicadas a prácticas de hechicería, y por ello había declarado absolutamente necesario no tener piedad ni ser indulgentes contra ellas. El resultado había sido feliz, con grandes condenas a endemoniados, convertidos en inofensivos mediante la prisión o la hoguera. Una ayuda insustituible había sido y seguía siendo para nosotros el martillo de las brujas, que los doctos dominicos Sprenger y Kramer habían escrito en 1486 por encargo de Inocencio VIII, donde estaba previsto cada caso y se daban las instrucciones para el descubrimiento y castigo de los malignos. Por desgracia, a pesar del éxito, el diablo estaba más empeñado que nunca y había suscitado un número cada vez más grande de brujos
Sample complete. Ready to continue?